Quiero predicar en estos breves minutos bajo el título Cuando el alma se abate. Cuando el alma se abate. La realidad es que este tema y esto que quiero predicar hoy en día nace en mi corazón por diferentes situaciones que uno vive día con día. Pareciera que a los cristianos que llevan mucho tiempo dentro de la iglesia, o que tienen cargos dentro de la iglesia, o que sirven mucho dentro de la iglesia, su alma nunca se abate. Pareciera que no es permitido entristecerse, no es permitido tener desánimo, no es permitido encontrarte en momentos con mucha dificultad. Y lo que hoy quiero hablar y lo que hoy quiero predicar nace porque en varias ocasiones en mi vida me he sentido con mucho desánimo. Yo no sé cuántos de los que están aquí han sentido ese desánimo, tal vez en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en su ministerio, en cualquier cosa que quieran hacer o en cualquier cosa en la que se desenvuelvan, pero sienten desánimo, sienten que su espíritu o su alma ya no da más. Tal vez se cuestionan el por qué estamos haciendo las cosas, si lo que estoy haciendo, el esfuerzo que estoy poniendo en esto ha valido la pena. Hace unas semanas he sentido mucho desánimo, o más bien el desánimo ha venido a mi mente y he cuestionado muchas de las cosas que en ocasiones uno hace y el cómo sirve uno a Dios. Por ejemplo, llevo más o menos 8 años, yo creo, voy para 8 años, yo creo, sirviendo a los jóvenes en el distrito. Recuerdo que cuando tenía 20 años, el obispo me hace la invitación y empezamos a servir en el distrito. Y un año después el obispo nos pide que sirvamos como líderes. Pasa el año, cambian de obispado y el obispo me vuelve a solicitar que sirva, pero ahora como secretario de los jóvenes. Se termina el periodo y el obispo me vuelve a hablar para que sirva como líder de los jóvenes, y en total han sido 8 años. Y dice un dicho, ¿no?, muy de rancho, que nadie sabe lo que hay en la olla más que el que le mueve, ¿no? Más que el que le mueve. Nadie sabe lo que hay en la olla más que el que le mueve. Y en muchas ocasiones nosotros ajustamos nuestra vida y nuestro tiempo para hacer ciertas actividades, para servir dentro de la iglesia, para un negocio, para ciertas cosas. Y cuando pasa el tiempo es normal sentir desánimo. Hace unos días, entre estas 2 semanas más o menos, sentía yo en mi corazón, hermanos, como una carga, como un desánimo, como algo, no sé, pero era algo pesado. Yo sé que ustedes lo han sentido. Y sentía yo, y venía a mi mente pensamientos como: ¿valdrá la pena todo el esfuerzo que estás haciendo? ¿Valdrá la pena todo lo que tienes que dejar de lado para poder servir en esto? ¿Valdrá la pena todo eso? Ahorita, hermanos, estamos organizando un evento. Estoy organizando un evento para los jóvenes para septiembre. Y el evento, hermanos, está pronosticado gastarse $500,000. Y cuando uno saca cuentas, cuando uno ve todo lo que tienes que hacer y todo el esfuerzo que tienes que hacer tú, cómo tienes que sacrificar muchas cosas, vienen dudas a tu mente y a tu corazón que quieren abatirte en el ministerio, en lo laboral, en diferentes cosas. Y sobre eso quiero hablar, cuando el alma se abate. La realidad, hermanos, es que psicológicamente hablando sobre el desánimo es un estado emocional caracterizado por la pérdida de esperanza y motivación. Llega a nuestra vida a través de experiencias negativas, estrés y sobrecarga.
y una percepción de ineficacia. Entre las causas específicas incluyen el fracaso, la desilusión, el rechazo, la falta de descanso y el sentimiento de impotencia. Muchas veces sentimos el desánimo, hermanos, por tener expectativas a veces un poco no realistas de nuestra vida y de nuestro futuro. En otras ocasiones puede presentarse en cambios significativos, transiciones que uno tiene en la vida, de un movimiento a otro, de un trabajo a otro, de diferentes situaciones. Otra de las cosas es la falta de apoyo que a veces tenemos en las personas que nos rodean. Y investigando sobre cómo funciona, hermanos, el desánimo en nosotros, porque muchas veces nosotros satanizamos mucho las emociones como iglesia cristiana. Y déjame decirte algo, las emociones que tú tienes y que yo tengo no están aquí porque el diablo las depositó. Las emociones no son malas. Las emociones Dios las puso ahí en nosotros. Dios nos diseñó. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos formó a imagen suya. Los sentimientos, las emociones, hermanos, no vienen del enemigo. Las emociones y los sentimientos Dios los depositó ahí. ¿De qué otra manera pudiéramos nosotros sentir la presencia de Dios, sentir el amor de Dios, sentir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, si no fuera a través de las emociones, si no fuera a través de los sentimientos? No habría una forma. La Biblia sí dice que son engañosos, que engañoso es el corazón. Y para la Biblia el corazón hace referencia a las emociones. Y se presentan de tres formas. Cuando el desánimo llega a nuestra vida, se presentan en tres síntomas diferentes. En primer lugar, un síntoma es el síntoma emocional. Cuando el desánimo llega a nuestra vida, hay una tristeza persistente y una desesperación. En segundo lugar, hay unos síntomas que se le llaman síntomas cognitivos, que son pensamientos negativos y dificultad para concentrarnos. Y en último lugar, hermanos, los síntomas físicos, fatiga y cambios hasta en el sueño, en nuestro apetito y en todas las cosas. Y como consecuencia, hermanos, de esto desánimo que podemos llegar a sentir en diferentes áreas o en diferentes esferas que nosotros nos desenvolvamos, es que no sé si les ha pasado, pero cuando tienen un trabajo que hacer o tienen algo que hacer, cuando nos sentimos desanimados, lo que hacemos es la procrastinación. ¿Qué significa esto? Postergamos lo que tenemos que hacer, postergamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Otra de las cosas en las que nos vemos nosotros complicados en el desánimo es en nuestro trabajo y en nuestro desempeño. El desánimo, hermanos, puede afectar profundamente nuestra vida diaria. Pero la realidad, iglesia, es que con el reconocimiento de sus causas y síntomas, pero también con la ayuda de Dios, podemos superarlo. No sé cuántos lo crean. Dios nos ofrece fortaleza y esperanza. Dios nos ofrece renovar nuestra energía, renovar nuestras fuerzas en su presencia. Pero el desánimo, hermanos, no es nada más algo emocional y espiritual. El desánimo viene a afectar también todo nuestro desempeño y hasta nuestros huesos. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre hace bien como una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Yo no sé cuántos actualmente se sienten desanimados en su ministerio, en su trabajo, en su matrimonio. Pero déjame decirte que es normal, no normalizarlo, pero es normal que llegue a nuestra vida el desánimo. Hay unos pasajes de la Biblia que me sorprenden mucho, que es algo que le pasa a Jeremías. Todos conocemos a Jeremías.
Como Jeremías, un profeta lleno de Dios, que tenía conversación directa con Dios, que Dios lo llevaba y decía: habla a mi pueblo, ve, llévale esta palabra a mi pueblo, adviértele a mi pueblo que necesitan volverse a mí. Y lo lleva y lo presenta en la parábola del alfarero, y le dice: mira al alfarero, y lo lleva en diferentes situaciones y partes de su vida, hermanos, y tiene una cercanía con la presencia de Dios. Pero Jeremías, fíjense lo que Jeremías vive en el capítulo 20. Jeremías 20 dice, fíjense bien, hermanos, en esto. Dice Jeremías: Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar: ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti. Hay días en los que quisiera no acordarme más de ti. En la semana me dice mi papá que me tocaba predicar ahora. Y le dije, la verdad, le dije: mejor predique usted, no me siento con fuerzas, no me siento con ánimos. Y me sentía un poco desanimado por diferentes cosas. Porque cuando te desanimas en una sola cosa, hermanos, eres afectado en todas las áreas. Pero también llega a mi mente una palabra que muchas veces, hermanos, el desánimo es la arma número 1 del enemigo para que nosotros desistamos de la iglesia. He conocido más gente que deja de funcionar su ministerio y que se aleja de Dios por desánimo que por pecado. El enemigo no puede destruirte, no puede acabar contigo, pero lo que sí puede hacer es depositar en ti pensamientos de desánimo, cuestionar tus cosas y llevarte a un momento, a un lugar donde seas tú mismo el que desista a través del desánimo. Y cuando esto viene a tu mente, yo recuerdo mucho cuando teníamos el Tejabán acá, chiquito. Me recuerdo mucho una campaña que fue una liberación que se estaba haciendo. Para los que llevan muchos años aquí en la iglesia, saben que ahí en la parte de atrás había como un tejabancito, y en esta parte había como un bañito chiquito. Y recuerdo que estaba predicando el hermano Modesto y todo eso, y una muchacha pues fue poseída y la sacaron acá. Mi mamá empezó a orar por ella y otros hermanos. Y recuerdo que yo llegué y empezamos a orar por la muchacha. Y recuerdo tal cual, hermano, las palabras. Cuando yo llegué a imponer mis manos sobre ella, y recuerdo que me miró, la tenían agarrada, recuerdo de una de cada pierna y de cada brazo, y con la mirada así agachada. Pero cuando tenía la cabeza así agachada, la mirada la tenía para enfrente y me retaba con la mirada. Y recuerdo que cuando llego yo a imponer mis manos, me habla por mi nombre, me dice: Samuel, pero un rostro, hermanos, feo, o sea, se distorsiona el rostro. Y recuerdo que me habla por mi nombre y me dice: Samuel, te voy a destruir y voy a acabar contigo. No va a quedar nada de ti y nadie se va a acordar de ti jamás. No importa el tiempo, pero un día te voy a destruir. Y recuerdo muy retante, muy amenazante eso, y sé que el enemigo es padre de mentira, que uno no puede hacer eso. Pero una de las cosas que me acuerdo cuando llega el desánimo a mi vida, me acuerdo de esa frase y digo, casi por puro orgullo, digo: no me voy a dejar caer, no me voy a dejar derribar tan fácil. Porque aunque el desánimo llega a todas las personas, el desánimo no respeta color de piel, no respeta edad.
estatus económico, preparación secular, no respeta absolutamente de qué familia eres, ni qué cargo en el gobierno tienes. El desánimo llega a tu vida y como esa agua que entra a la barca con la única intención de destruir e inundar, así llega el desánimo a tu mente, a tu corazón, con el único afán, hermanos, de acabar con tu vida, de acabar contigo, de destruirte y no dejar nada de ti. Esa es la única función que tiene el desánimo en nosotros. Jeremías lo enfrentaba de esta manera y decía: hay días en que ni siquiera quiero acordarme más de ti. Pero fíjate lo que dice Jeremías. Cuando dice hay días en que quisiera no acordarme más de ti, dice ni anunciar más tus mensajes. Pero fíjate lo que reconoce Jeremías. Esto es impresionante, hermano, porque fíjate lo que reconoce Jeremías. Pero dice: pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Y yo no sé cuántos de los que estemos aquí hemos sentido en ocasiones desánimo, hemos sentido en ocasiones tirar la toalla, pero también como en Jeremías arde un fuego dentro de nosotros que no nos permite caernos, que no nos permite quedarnos callados. Que a pesar, hermanos, que sintamos no poder más, seguimos predicando. A pesar de no poder seguir más, seguimos sirviendo. Porque no estamos, hermanos, por lo que vemos. No estamos en la vida cristiana por los sentimientos. No estamos en la iglesia porque tuvimos ganas de venir ahora. A la iglesia, cuando uno viene con ganas, eso puede venir cualquiera. Pero cuando vienes a la iglesia sin ganas, ahí demuestras que no estás por emociones, que estás por una convicción plena en Dios y en lo que Dios hace a través de ti. Y no nomás en casos como Jeremías, también, por ejemplo, Elías, Pablo, David. En Elías vemos cómo Elías un día estaba descendiendo fuego del cielo y mostrando la gloria y el poder de Dios, pero recibe una amenaza de muerte y al siguiente día estaba huyendo por su vida, hasta el punto de desear y pedirle a Dios: quítame la vida. Al igual que Moisés también. Moisés llega a un punto donde ya no soporta la carga, ya no soporta la presión, ya no soporta lo que está viviendo y le pide a Dios que le quite la vida. Yo no sé, hermanos, pero yo estoy seguro, 100% seguro, que más de uno de los que estamos aquí le han dicho a Dios eso: Señor, quítame la vida. Ya no puedo más, ya no aguanto más. Pareciera loco, pero nadie sabe lo que hay en la olla más que el que le mueve. Pareciera loco, pero muchas veces hemos estado como Elías, muchas veces hemos estado como Moisés y decirle: Señor, mis fuerzas se agotan, quítame la vida, prefiero irme contigo. Pero ¿te imaginas que Dios hiciera caso a esas palabras? ¿No estarías experimentando aún la gracia y la misericordia de Dios, el amor de Dios y las promesas de Dios que Él tiene para ti y que Él sigue teniendo para ti un propósito y un plan? Pero el desánimo es tan fuerte, nuestra alma se abate tanto, hermanos, que en ocasiones ya no hay fuerzas para más. Ya no hay fuerzas para más. Elías estaba descendiendo fuego un día y el siguiente día estaba en una cueva, hermanos, entristecido, pidiéndole a Dios que le quitara la vida, huyendo por su vida. Pero cuando Elías estaba en esa cueva, llega palabra de Dios y llega alimento de Dios físico y espiritual. Le dice: come, que largo camino te espera, aliméntate, fortalécete, porque ocupas caminar, tengo un propósito todavía para ti.
Esa es una de las palabras, hermanos, que en nuestro corazón también debemos atesorar. Otro de los casos, hermanos, el apóstol Pablo. La realidad es que yo no sé ustedes, pero si pudiéramos un día en la vida platicar con alguien, con algún personaje de la Biblia, yo creo que la mayoría elegiríamos al apóstol Pablo. Ese hombre fuera de este planeta, yo creo, o sea, una cosa impresionante lo del apóstol Pablo, en cómo era un hombre lleno de Dios, y era un hombre con tanta convicción, era un hombre con tanta fortaleza, que él mismo lo escribía y decía: ni lo alto, ni lo bajo, ni de persecución, ni desnudez, ni hambre, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y soportaba golpes, soportaba látigos, soportaba que lo vituperaran, soportaba cuando lo encarcelaban, cuando lo encadenaban. Pero el apóstol Pablo, hermanos, también llevó desánimo. A pesar de los grandes éxitos en el ministerio del apóstol Pablo, también enfrentó momentos de desánimo y oposición espiritual. Hay dos versículos que quiero compartirles. El primero es 2 de Corintios capítulo 1 verso 8 al 9. Dice el apóstol Pablo: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre medida, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza en la vida. Aquí, en pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo: creíamos que ya no íbamos a vivir, perdimos la esperanza en seguir viviendo. Pareciera que en los hombres de Dios y en los cristianos el desánimo no es algo que afecte, pero somos seres iguales que los demás. La diferencia, hermanos, ¿sabes cuál es la diferencia de los demás y de las personas que aman a Dios? Las diferencias es que nosotros somos como Jeremías. ¿Sabes qué hizo Jeremías cuando sentía todo esto y ya no poder más? Lo que hizo Jeremías fue que él, sus emociones y sus sentimientos, se las platicaba a Dios. ¿A quién tú le platicas tus emociones? ¿A quién le platicas tú tus sentimientos cuando ya no puedes más? Aparte, el apóstol Pablo en el mismo 2 de Corintios, pero en el capítulo 4, verso 8 y 9 igual, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Podemos, hermanos, en ocasiones tropezar. Puedes en ocasiones sentir mucho desánimo en tu vida, pero yo sé que sigue habiendo un fuego, como en Jeremías, que no deja quedarte callado, que no sabes cómo avanzas, no sabes cómo pasan los días, no sabes cómo vas a afrontar el día, pero algo te mantiene fuerte, pero algo te mantiene con vida, pero algo te mantiene de pie, y eso es el fuego del Espíritu Santo. Eso es Dios en nuestra vida. Hay un propósito. Es Dios mismo el que nos sostiene, es Dios que nos llena de esperanza. El último ejemplo, hermanos, David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, también expresó sentimientos de desánimos en algunos de sus salmos. En el Salmos 38, 6 y 8 dice: estoy encobardo, estoy humillado de gran manera, ando enlutado todo el día, dado a causa de la conmoción de mi corazón. Sin embargo, hermanos, David también encontró el consuelo y la esperanza en Dios. En el Salmo 42, 5, 6 se cuestiona y pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quiero decirte, hermano, que es normal en ocasiones sentir desánimo. Es normal en ocasiones ser atacado por pensamientos negativos. Como la frase que siempre he dicho, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza,
pero sí que hagan nido encima de ella. No podemos evitar que los pensamientos pasen por nuestra mente una y otra vez, pero sí que se aniden ahí, que se atesoren en nuestra mente, en nuestro corazón. Quisiera terminar este sermón dando algunas herramientas, hermanos, para poder enfrentar nosotros el desánimo, dando algunos consejos dentro de la palabra de Dios en cómo enfrentar estos momentos. En primer lugar, la diferencia, como lo repetí anteriormente, entre otras personas y nosotros, es que nosotros no llevamos nuestro desánimo solos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es buscar refugio en Dios. Y esto es algo que pareciera un cliché, pero en ocasiones somos tan malos para esperar en Dios que queremos que todo se solucione ya, al instante ya. Estoy desanimado, estoy en un proceso malo, quiero hincarme y que ya se quite. Y eso no sucede así. Esto no va a pasar así. El desánimo es un proceso que nosotros vamos a combatir con la ayuda de Dios, pero también con buenos hábitos y con buenas decisiones, pero sobre todo, hermanos, dejándonos ayudar por Dios. El Salmo 34, 17, 18 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En momentos de desánimo, cuando recurrimos a Dios en oración, hermanos, Él está cerca de los que sufrimos y escucha nuestros clamores. Él escucha nuestros clamores. Otra de las cosas es que un cristiano, hermanos, que no confía en las promesas de Dios, es muy difícil que se sostenga, porque son los pilares del cristiano. Lo que Dios te promete, Él lo va a cumplir. Y hay promesas en la Escritura que Él lo va a cumplir así. Y cuando nosotros nos encontramos en desánimo, hermanos, la convicción viene a ser la contraparte del estado emocional. Porque cuando no sentimos ganas de echarle ganas, valga la redundancia, pero la convicción entra allí y empezamos a servir a Dios por convicción, porque Él tiene promesas para nosotros. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Dios no dice: te ayudaré de vez en cuando. Dios no dice: cuando esto y esto pase yo te ayudo, cuando esto no. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre estaré contigo. Él no promete que no nos va a pasar nada, pero Él promete estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo promete y Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cosas que quisiera enfocar, en el cual nosotros podemos ayudarnos en momentos de desánimo: ¿de qué personas te rodeas? ¿Cuáles son las personas de las que tú te rodeas? ¿Te rodeas de personas que te ayudan, que te benefician? ¿O te rodeas de personas que buscan que peques, que te alejes de Dios, que te malaconsejan, que te incitan a hacer cosas malas, que te incitan a tener malas conversaciones, que te incitan a no comportarte como un hijo de Dios? Y esto esta primera palabra va para los jóvenes. Jóvenes, ¿de qué amigos te rodeas? ¿De qué pareja te rodeas? En ocasiones tienes que desligarte y desprenderte de ciertas personas porque no te ayudan para bien. Hay un ejemplo, hermanos, en la Biblia que es tan impresionante, hermanos. Imagínense este momento. Imagínense lo importante es de quién nos rodeamos. Que las personas, hermanos, puedan salvar nuestra vida. Las personas con las que nos rodeamos pueden transformar nuestra vida porque te aman. En una ocasión estaba Jesús predicando y se agolpaba toda la multitud y no había ningún lugar como acercarte a Jesús.
Y en una ocasión, en esta parte, unos amigos escuchan que Jesús viene a predicar. Y saben que Jesús va a estar ahí. Y ven a Jesús ahí. Y está toda la multitud agolpada, llenos todos. Y Jesús predicando. Pero estos amigos tienen un amigo en común que es paralítico. Y dice la Biblia que estos amigos, 4 de ellos, porque como que tenía más, pero 4 de ellos, hermanos, van por su amigo paralítico, lo suben a una camilla y ¿saben qué hacen? Se suben al techo donde estaba Jesús y descubren el techo, hacen un hueco y lo bajan con cuerdas, hermanos, y lo presentan ante Jesús, porque ellos dijeron: si nosotros llevamos a nuestro amigo a Jesús, Él puede recobrar la sanidad de su cuerpo. Si nosotros nos coordinamos, buscamos una estrategia y llevamos a nuestro amigo ante los pies de Jesús, Él puede transformar su vida. Los amigos de este paralítico, hermanos, subieron al techo, abrieron un boquete en el techo y bajaron, descendieron a su amigo ante Jesús. ¿Cómo son tus amistades? ¿Cómo son tus amistades? ¿Te rodeas de gente que te ayuda y te beneficia para acercarte a Dios? ¿Te rodeas de personas que pueden alimentarte espiritualmente cuando tienes momentos de desánimo? O que te dicen: vámonos a pistear, o vámonos con mujeres, o vámonos a tal cosa, o vamos. ¿Qué tipo de amistades, hermanos, son las que ustedes tienen? Porque las amistades pueden cambiar tu vida. Dependiendo cómo sean tus amistades, pueden salvar o destruir aún más tu vida. Me gustaría, hermanos, que nos pusiéramos en pie. Por favor, si nos pudiéramos poner en pie. Yo no sé qué estés viviendo, hermano, amigo, si traes cargas en tu corazón. El desánimo llega a cualquier hora. Y cuando hay desánimo, hermanos, es tan feo, es tan difícil. Se te quita hasta el hambre, se te quitan las ganas de hacer las cosas, de salir adelante. Y lejos de empezar a vivir y a disfrutar de las promesas de Dios, de lo que Dios tiene para ti, empiezas a existir nada más y solamente existir. Siempre lo he dicho, que no hay cosa más difícil en la vida que servir a Dios sin Dios, que nuestro corazón está lejos de Él. Pero en muchas cosas, aunque nuestro corazón, hermanos, esté lleno de Dios, puede venir el desánimo a nuestra vida. Hace unos meses, ya hace un par de meses, recuerdo que no sé ni a dónde iba, no me acuerdo ni a dónde me dirigía, pero recuerdo que yo me sentía muy desanimado. Yo tenía el anhelo en mi corazón de decir: quiero pronto plantar una iglesia, quiero pronto empezar mi ministerio pastoral. Y tenía mucho esa hambre y tenía mucho esa necesidad, hermanos, de empezar a servir a Dios, porque no es un secreto, ustedes saben que mi mayor anhelo es la pastoral. Espero en Dios poder empezar la pastoral antes de que se acabe este año, con la ayuda de Dios y de mi padre, que pudiéramos plantar alguna iglesia, algo en lo cual pudiera dedicar mi tiempo completo al servicio de Dios en la pastoral. Pero recuerdo que hace unos meses, hermanos, yo perdí el hambre. Y por primera vez en mi vida, hermanos, me cuestioné si realmente yo quería dedicar mi vida a eso. Y recuerdo que fueron muchos días de mucho desánimo. Recuerdo que fueron muchos días donde mi alma estaba abatida. Y yo decía: la verdad, les voy a decir esto,
no por hablar de esta congregación, sino en general, porque me ha tocado ir a muchos lugares, hermanos, a predicar y conocer diferentes pastores y líderes. Pero en ocasiones, cuando nos desenfocamos nosotros y empezamos a alimentarnos más de lo que recibimos de las personas más que de Dios, empezamos a recibir no gratitud, sino lo contrario de las personas a las cuales nosotros servimos. En ocasiones, hermanos, el pastor se desvive por la congregación. En ocasiones el pastor deja todo por la congregación, y la congregación en la primera de cambio da la espalda y se aleja. ¿Saben lo que se siente, hermanos? No sé si hay líderes de célula que se les han ido, hermanos, de la célula a otra célula o de la iglesia. Pero es una tristeza tan enorme y una decepción tan grande, hablando humanamente, cuando alguien se va. Alguien a quien le dedicaste tu amistad, tu tiempo, tus energías. Y no es que la otra persona pueda estar mal. No voy a hablar de eso. Estoy hablando de lo que se siente, de cómo te ataca las emociones. Y a veces das tanto por la gente y tanto por la iglesia, por el servicio, que humanamente, hermano, no eres bien recompensado. Y cuando te desenfocas y empiezas a pensar que tu recompensa viene de lo humano, te desanimas y te desmotivas. Cuando se nos olvida que nuestra recompensa viene de lo alto y de la presencia de Dios, no viene de lo humano solamente, porque nuestra recompensa está en lo alto y viene de lo alto. Pero te desanimas, hermano. Te desanimas por completo. Y yo llegué a dudar demasiado, de decir: Señor, yo no sé si voy a querer realmente servirte en la pastoral. Tal vez voy a, no sé, servirte en otra cosa. Me voy a preparar más y voy a dedicar mi tiempo en la educación, tal vez como maestro, como algo, porque me sentí, hermano, desanimado totalmente. Mal, yo no quería. Pero una vez, hermano, llegó un pensamiento a mi vida y me dijo, yo no estoy diciendo que fue Dios, pero llegó un pensamiento a mi vida y me cuestioné y dije: o estoy transicionando a un nivel más alto en el cual me estoy dando cuenta que quiero servir a Dios en otra área, o estoy siendo abatido por el enemigo y por el desánimo, y esto me va a truncar y me va a frustrar mi ministerio y mi vida espiritual. ¿Cómo puedo hacer yo para identificar si es que estoy creciendo y entendiendo la vida cristiana de otra forma y puedo servir a Dios en otra área, o ver que es un desánimo y que el enemigo no quiere que yo sirva a Dios en esta parte? ¿Cómo puedo yo saber eso? ¿Y sabes qué hice? Le dije: muy fácil, voy a volver a la base. Me voy a meter en ayuno y en oración. Si es Dios quien no quiere que sirva en la pastoral, me va a abrir puertas en otra área para que yo sirva donde Él quiere que yo sirva. Pero si es el enemigo y el desánimo que quieren destruirme, ese desánimo se va a ir de mi vida, porque hay un fuego como en Jeremías que no deja quedarte callado. Hay un fuego como en Jeremías que no te mantiene, que no te deja quedarte callado, que tienes que hablarlo. Hermanos, ¿qué creen que pasó? El desánimo huyó. Y una de las cosas, pero la lucha, hermanos, contra el desánimo y contra el alma abatida no es de una vez en la vida, porque a la semana puedes sentirte abatido por otra cosa. Y hoy me gustaría que fuéramos 100% honestos con Dios. ¿Tienes hambre por servir en un ministerio? ¿O estás desanimado, estás desmotivado? ¿Estás desanimado en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en tu servicio, en tu ministerio a Dios? Es normal.
no normalizado, pero es normal que puedas sentir eso. Pero también hay promesas de Dios, que si buscamos a Dios con nuestro corazón, Él está ahí para oírnos. Y Él está cerca de los que están tristes de corazón. Y si ya no has tenido ganas, hermano, de desarrollarte y desempeñarte en un ministerio, a servir a Dios, es porque no has encontrado la motivación necesaria para hacerlo. Muchas veces has encontrado desánimo en tu vida cristiana porque no recibes lo que esperas, porque has sido traicionado, porque has encontrado cosas negativas. Pero recuerda que no servimos al humano para recibir cosas de Él. Servimos al humano porque así como dice, háganlo como si lo hicieran para mí. Por cuanto lo hicieron por uno de mis pequeños, conmigo lo hicieron. El servir a Dios es servir a la iglesia, es servir al pueblo con las capacidades, con los dones, con las habilidades que Dios nos dio. Podemos desarrollarnos. Vamos a enfrentar momentos de desánimo, decir momentos en ocasiones, Señor, como Moisés, como Jeremías, quítame la vida. Como Elías, quítame la vida. Ya no quiero más. Pero ahí va a llegar palabra de Dios a nuestra vida y decir, aliméntate, te traigo alimento porque largo camino te espera.